Es hora de regar el viñedo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que el amor de Dios y su misericordia lo llene de todos los días de su vida y que tengan gozo y paz en sus corazones. Una vez un rey fue hasta su jardín y descubrió que sus árboles, arbustos y flores se estaban muriendo. El roble le dijo que se moría porque no podía ser tan alto como el pino. Volviéndose al pino, lo halló caído porque no podía dar uvas como la vid. Y la vid se moría porque no podía florecer como la rosa. La rosa lloraba por no ser tan fuerte y sólida como el roble. Entonces encontró una planta, un clavel floreciendo y más fresco que nunca. El rey le preguntó: ¿cómo es que creces tan saludable en medio de este jardín mustio y sombrío? La flor contestó: quizás sea porque siempre supuse que cuando me plantaste querías claveles. Si hubieras querido un roble, lo habrías plantado. En aquel momento me dije: intentaré ser clavel de la mejor manera que pueda, y henme aquí el más hermoso y bello clavel de tu jardín. En Romanos capítulo 12, versículo 1, nos dice San Pablo: por lo tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Palabra de Dios. Queridos hermanos, quien se conoce a sí mismo ayuda a la humanidad y le es útil porque sabe quién es. Conoce su fisonomía física y moral. Es afectivo, podrá crear serena y confiadamente un plan de vida que lo ayude tanto a él como a los que lo rodean, siempre confiando en el poder de Dios. El hombre, la mujer, que se acepta tal cual es, ya inició su camino de perfección y de crecimiento, pues acepta lo que es y lo que tiene, ya sea con sus cualidades, sus flaquezas, sus debilidades, sus aciertos, sus tropiezos, sus derrotas y sus errores. Quien se esfuerza por ser mejor, quien supera la mezquindad, quien lucha por su crecimiento personal y espiritual, podrá dar amor a los demás, acelerará su camino a la madurez personal, será dueño de sí mismo y no tendrá objeción en servir a su prójimo. Por lo tanto, será más grato a Dios y formará parte de su reino. Dios puede comunicarse de muchas maneras con el hombre a través de acontecimientos, lecturas bíblicas, sueños, prédicas, etc. Pero la manera más común es a través de la conciencia. La conciencia es el punto de encuentro amoroso entre Jesús y tú. Es en la conciencia donde descubrimos el amor de Dios, su santísima voluntad en nuestras vidas. Allí escuchamos la voz de aquel que nos redime y que pide de nosotros fidelidad, obediencia y a la vez mendiga humildemente nuestro amor. En Isaías capítulo 1, versículo 19 nos dice su palabra: si aceptas ser obediente, comerán de lo mejor que produce la tierra. Palabra de Dios.
La obediencia a este plan de Dios sobre nosotros es lo que verdaderamente nos hará felices, puesto que la fidelidad consiste en amar y ser amado. Y eso es lo que Dios pide de nosotros. Recibir su infinito amor, obedeciendo, siendo fiel y amarlo sobre todas las cosas. En Romanos capítulo 8, versículo 32, San Pablo nos dice: si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que le entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también, junto con su Hijo, todas las cosas? Palabra de Dios. De muchas cosas necesarias e innecesarias no podemos hacer cuando abunda el dinero, pero es en tiempo de carestía, de pobreza, de calamidad, cuando se valora lo que Dios envía a través de nuestro prójimo, ya sean nuevas oportunidades, trabajo, ayuda económica, el poder compartir el pan de cada día con el vecino, con el hermano o con el que necesita, que va de paso. Estas experiencias podrían no significar mucho, sino es por la sabiduría del Espíritu Santo, por la pureza del amor de Cristo, que inyecta en nuestro espíritu la virtud de la esperanza. No el optimismo humano, sino la virtud teologal, que es la divina esperanza, que nos hace creer confiadamente en la obra salvadora de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 28 nos dice: sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Palabra de Dios. Hermano, les recuerdo que al comenzar esta cápsula les narraba ese paseo del rey por su jardín y las palabras del clavel se han grabado en mi mente cuando dice: siempre supuse que cuando me plantaste querías claveles. Continúa diciendo el clavel: en aquel momento me dije: intentaré ser clavel de la mejor manera que pueda. Y henme aquí el más hermoso y bello clavel de tu jardín. En la cita anterior, en Romanos capítulo 12, versículo 1, San Pablo nos dice: les ruego por misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Hermanos, el propósito de Dios es que seamos como ese clavel, no por orgullo, no por vanidad, no por competir, querer ser mejor del jardín de Dios para agradar a Dios, ser alegre, tener paz, compartir el amor, siendo bondadoso, amable, humilde, practicar la fidelidad hacia aquellos con los que comparto mi existencia, en especial ser fiel a Dios, porque su divina compañía y su amparo irá moldeando mi carácter, convirtiendo mis miedos, mis inseguridades en escalones que sirvan para alcanzar el verdadero sentido de la vida, que es servir. Servir con amor y alegría, exaltando, glorificando, alabando su nombre. Porque para Dios, reinar es servir. Gracias, hermanos, porque Dios los ha bendecido en esta tarde, y que el amor y la fe y la esperanza esté siempre con ustedes, y nunca dejemos de dar gracias. Dios los ama.
Bendiciones.